Aló. El Señor está en este lugar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Mi fe es que donde está el Señor hay milagros. Y es un milagro que tú estés aquí. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque tú eres un milagro de Dios. Y no solamente eres un milagro de Dios, sino que vas a ser un milagro para muchas personas. Porque Dios va a usar lo que está dentro de tu corazón para bendecir a muchas personas, a mucha gente, multitudes. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios en Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor Padre, que esa fe, Padre, que está dormida pueda resucitar, Señor, a favor de muchas personas que necesitan, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero comenzar diciendo que cada vez que Dios quiere hacer algo, Dios lo hace desde arriba, no lo hace desde abajo. Cuando la tierra estaba desolada y vacía, la Biblia dice que Dios envía a su Espíritu Santo. ¿A dónde? A la tierra. ¿Para qué? Para poner orden donde había desorden. Luego, donde el Espíritu de Dios puso orden, Dios quiso usar al ser humano para que el ser humano pudiera seguir lo que el Espíritu Santo había comenzado. Hizo a Adán y a su esposa. Pero luego que hizo a Adán y a su esposa, todos conocen la historia, el pecado entra al mundo. Pero el plan de Dios sigue siendo intacto. Él quiere poner orden donde hay desorden. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino con un propósito. Él vino a continuar lo que Adán no pudo hacer acá en la tierra. Ese era el propósito de Jesús. Cuando Jesús caminaba, Jesús estaba sembrando y sembrando fe. Cada vez que Jesús predicaba la palabra, estaba poniendo una semillita llamada fe. Cuando Jesús hacía un milagro a un leproso, por decir algo, porque Él hizo muchos milagros, pero voy a nombrar los milagros de los enfermos. Él estaba haciendo la obra del Padre. Él estaba quitando la forma del leproso y devolviendo la forma original del ser humano. Pero Él, cuando hacía el milagro, no decía: tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Porque el plan de Dios es que toda la humanidad sea salva y que el pecado nunca se enseñoree de ella. Ahora, voy a ir a un versículo donde corrobora esto que yo les estoy diciendo. Primera de Juan 4, 12, 14 dice así, palabras de Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Cuando nosotros vamos al contexto completo del versículo 14 de Juan, él está hablando del Espíritu Santo de Dios.
Jesús está hablando del camino. Jesús está hablando del camino que nosotros debemos seguir. Y Él dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Ahora, ¿qué obras hacía Jesús? Esas obras que le digo, que eran obras para salvar a cada individuo, para salvar a las personas. Él las hará también. Muchas veces hemos agarrado este versículo y creemos nosotros que somos nosotros. Nosotros no podemos hacer nada si el Espíritu Santo no nos conquista primero a nosotros. Por eso Dios necesitó de un rey para conquistar nuestro corazón. Ahora fíjate: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en él. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Son palabras del Señor Jesús. Son palabras de Jesús tratando de decirle a la iglesia que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, hermano. Nosotros podemos venir a una congregación, decir que pertenecemos a ella, pero la fe va más allá, porque la fe te lleva a ti y a mí a tener un cambio en nuestra vida. No son solo palabras. O sea, yo desde aquí puedo hablarle a ustedes por decir algo, pero de nada sirve si lo que yo digo aquí yo no lo pongo por obra. Porque Dios quiere hacedores, no tan solo oidores. Y es ahí, hermano, donde muchos estamos fallando. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay. Si la voluntad de Dios no se alinea, o la voluntad nuestra no se alinea con la voluntad de Dios, hermano, nosotros estamos en peligro. Y no solamente nosotros, las personas que van a oír el mensaje por medio de nosotros. Esa enfermedad que está dando hoy en día es una enfermedad, hermano, que después que uno pasa por el proceso, uno queda como con flojera, con una apatía. Uno no quiere pararse, uno siente que bueno, que ya, o sea, hay que hacer testamento, porque es una cosa pero maluca. Ahora, quien no pase por eso no puede hablar de eso. No puede hablar de lo que sucede después que pasa eso. Y era que Jesús tenía que venir a la tierra, hermano, para presentar cuál era la obra de Dios. Porque no solamente Jesús vino a dar órdenes, porque Él no vino a eso, hermano. Jesús no vino a darnos órdenes a nosotros. Jesús vino a amarnos a nosotros, sembrando palabras de bendición y de vida eterna. A eso vino Jesús a la tierra, con un solo propósito, hermano: de bendecirnos, de fortalecernos, de darnos esperanza aún cuando estamos cansados, cuando estamos atribulados, cuando estamos, hermano, que no queremos nada, porque no creemos en nada. Pero Él va a usar gente común y corriente de aquí en la tierra, pero Él quiere que la gente quite la mirada de la tierra y la ponga allá arriba. Él necesita de eso. Él necesita que verdaderamente le creamos a Él, como dice la Escritura, para que de nuestro interior puedan correr ríos de agua viva. Eso dijo Jesús del Espíritu Santo, de aquellos que iban a recibir el Espíritu Santo, a los que creyesen en Él. Pero como dice la Escritura, no hay manera, hermano,
La fe no es, y no digo que no podamos usarla, pero la fe no es para alcanzar cosas. La fe es para salvar a las personas. Y esa es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos, porque quien obtiene esa fe, hermano, vence al mundo. Y digo que vence al mundo porque el mundo necesita ser vencido. No es posible que existan hermanos cristianos que se unan al mundo y el mundo los contamine. Quien es de la fe de Cristo no se deja contaminar, sino que influencia al mundo. Lo influencia y luego lo envía, porque no lo encierra. Porque todos sabemos que no estamos aquí para controlar a ninguna persona. Estamos aquí para bendecir a las personas. Y por eso Dios quiere usar a la iglesia. Porque por gracia sois salvos, Efesios 2, 8, 10, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia y la fe caminan juntas. La gracia y la fe. La gracia es el camino que Dios le dio al ser humano por medio de Jesucristo, para que su Hijo nos enseñara cuál era el camino. Pero la fe es el puente. Sin fe yo no puedo pasar al otro lado, porque la fe es el medio para que nosotros seamos salvos. Podemos tener la gracia y podemos estar dudando. Podemos tener la gracia y podemos estar dudando. Y creo en el regalo que Dios me da. Y estoy esperando como esas personas que están esperando cumplir años para recibir regalos, pero cuando la gente cumple años no le gusta dar regalos. Felicitan a la gente después que cierran los negocios. Yo sé por qué me río. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, la obra que Dios quiere que tú y yo hagamos es estar unidos con Él. Él mismo lo enseñó. Así como tú en mí y yo en ellos, Padre, para que seamos uno en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Por eso la fe que Dios quiere poner en nosotros no es una fe para alcanzar cosas, sino para renunciar a lo que a mí me hace daño, para alcanzar la gloria de Dios. Todos necesitamos, hermanos, de esa fe. Todos necesitamos de esa fe, hermano. Jesús sabía. Jesús cuando estaba acá en la tierra y Jesús salía era a encender la fe en las personas. Lean la palabra. Desde Mateo hasta Juan. Habla de todos los lugares donde Jesús iba. Y Jesús iba a encender la fe de las personas. Primero la de sus discípulos. Aquella mujer de la cual nuestro pastor nos habló esta semana, la mujer cananea, la mujer sirofenicia, se encontró con un Jesús, pero ella tenía un problema. ¿Y qué hizo Jesús? Silencio. Dice que Jesús no habló palabras mientras esa mujer tenía una necesidad. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Muchas veces nosotros vamos al Padre en el nombre de Jesús pidiéndole que nos ayude, pidiendo que tenga misericordia porque tengo un problema, y el Señor nada. Es como si no estuviera. Es como que si el Señor en ese momento no está, como que si nos dejó solo, como que si eso es problema tuyo, eso no es mi problema. Y dice la Biblia que esa mujer siguió y siguió y se humilló y se humilló y se humilló. Lo único que Jesús quería de esa mujer era la fe de esa mujer.
Es como un limón, cuando uno lo cónchale y uno no le consigue nada. Y llega un momento en que uno quizás no lo está, pero le consigue uno la forma y empieza a salir las goticas de limón. Eso era lo que Jesús quería de esa mujer, porque Él sabía. Y todos tenemos que entender, hermano, que un milagro a Jesús no se le saca llorando. Un milagro a Jesús se le saca creyendo. Porque el más beneficiado en creer, aunque somos nosotros, porque vamos a recibir el beneficio, es Jesús. Un creyente que le cree a Dios, hermano, mira, no se le queda callado a nadie. Un creyente que le cree a Dios, mira, como siempre lo he dicho, mira, se vuelve loco. Pero se vuelve loco por la locura de la predicación. Comienza a hablar, comienza a profetizar, comienza a imponer manos. Y algo comienza a suceder, hermano. Muchas veces las cosas no suceden de frente a ti, porque Él sabe que tu corazón se puede llenar de orgullo y de arrogancia. Muchas veces Dios no te habla, porque no es que Él no hable. Dios habla, pero muchas veces Él no se comunica contigo, porque muchas veces, hermano, nuestros líderes, nuestros pastores nos dan una orden y nosotros no la cumplimos. Si nosotros no cumplimos las órdenes que nos dan, que son órdenes simples, vayan a predicar a tal lugar, vamos a salir, vamos a hacerlo. No es solamente cuando vamos con la iglesia, es cuando tú sales a tus cosas normales de la vida, a comprar pan de trigo, a comprar cuando te consigues con alguien en una plaza, cuando estás vendiendo algo, cuando estás haciendo unas uñas, cuando te estás peinando en la peluquería, cuando estás trotando, cuando estás corriendo, cuando estás con tu esposa, cuando estás solo. Y Dios no se va a cansar. Él no se cansa, Él sigue trabajando. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Y aunque Él haga silencio, yo sé que Él habla. Y cuando Él no habla y yo no entiendo nada, prefiero creer que es que mi corazón puede llenarse de arrogancia. Es preferible creer eso, hermano. Termino acá, hermano. Siempre que Dios va a hacer algo, lo hace desde arriba hacia abajo. Dice la Biblia en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, Jesús vino y sometió todas las cosas, las pisoteó. Y luego dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. La iglesia necesita entender, hermano, que hay personas que se están muriendo. Mucha gente está muriendo. Y el problema no es que mueran, el problema es que se están muriendo sin Cristo. Y muchas están cerca de nosotros. Luego dijo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Comenzó con el Espíritu Santo. Luego envió a un hombre. Luego ese hombre fue contaminado. Mandó a su hijo, su único hijo, en forma de hombre.
para vencer el pecado en su propia carne, no el pecado de él, sino el pecado tuyo y mío, para poder llenar nuevamente a la humanidad, a toda la carne, de su Espíritu Santo y poner orden de nuevo. Es creer lo que Él dice en su palabra. Es creer, hermano, que los adornos están de más. Yo hoy salí de mi casa y me puse estos zapaticos marrones. Me puse una correa marrón y le dije a mi hija: hija, búscame el reloj, el que combine. Me puse este reloj. Pero cuando vi la hora, el reloj está parado. Hay quienes dicen que barco parado no gana flete. Esto es solamente un adorno que no sirve para dar la hora. Dios no te puso en su cuerpo, o no puso su espíritu en tu cuerpo. Hermano, ha llegado la hora. La hora es hoy, no es mañana. El mañana para nosotros no existe, porque Cristo puede venir esta misma noche. Y de esa manera debemos vivir, tratando de buscar y salvar todo lo que se ha perdido, porque esa fue la forma de Él. Él, cuando se fue, le dijo a Pedro, aquel que le dijo que iba a ser zarandeado. Todos nosotros hemos sido zarandeados. Recuerda que cuando seas zarandeado, Él está rogando por ti para que tu fe no falle. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Gracias por tu palabra, Dios Padre. Hoy entendemos que no estamos acá en la tierra por casualidad. Estamos aquí en la tierra para llevar el mensaje, un mensaje que lleva poder sobre todo aquel que lo oiga. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga mostrándonos el camino, y que el camino de nosotros sea la obediencia. Que aún sin entender, aún sin ver, Señor, nosotros seguimos creyendo en ti. Seguimos creyendo que hay muchas personas que necesitan de tu palabra, que hay muchos huérfanos, muchos huérfanos, y muchas mujeres que no tienen esposos, y que es ahí donde la iglesia debería estar. Y el Espíritu Santo se encargará de guardarnos, y nosotros tomaremos decisiones para santificarnos cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a llamar a nuestra pastora. Bueno, ya está aquí.